¿Qué personaje de la Biblia, cuando lo estaban matando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Se acuerda usted qué personaje fue? Nuestro Señor Jesucristo. Estando en la cruz, pidió por aquellos que lo estaban matando y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿sabía usted que hay otro personaje de la Biblia que dijo palabras muy similares? Estamos hablando de Esteban, el diácono, uno de los 7 varones escogidos en Hechos 6. Hoy vamos a ver Hechos 7. Seguimos con esta serie del libro de los Hechos. Quiero pedirle que tenga Hechos capítulo 7 frente a usted. Vamos a ver el discurso de Esteban. Esteban, cuando lo estaban apedreando y lo estaban matando, dijo palabras muy similares a las de Cristo. Lea por favor Hechos 7:60. 7:60 de Hechos dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es un tipo de Cristo. Esteban nos apunta a la vida de nuestro Señor Jesús. Mire, un hombre cada vez más parecido a Cristo Jesús. Y así debemos anhelar usted y yo ser cada día más como Cristo Jesús. Hoy vamos a ver 3 formas como Esteban es un tipo de Cristo. La primera, Esteban conocía la palabra de Dios. Si usted lee el capítulo 7 completito, es un discurso magistral que dio Esteban con mucho respeto ante el concilio. Ahí estaba el sumo sacerdote, estaban los principales líderes y sacerdotes de Israel, porque estaban acusando a Esteban de blasfemia. Cierta sinagoga, movidos por envidia, habían puesto testigos falsos y lo habían acusado. Y dice la palabra que todos pusieron los ojos en el rostro de Esteban y vieron como el rostro de un ángel. Pues Esteban, con todo respeto, comienza a dar un discurso precioso donde prácticamente resume todo el Antiguo Testamento con un conocimiento bíblico bárbaro. No lo vamos a leer en detalle, pero le pido que usted lo lea en casa. Hechos capítulo 7. Mire, comienza hablando del llamamiento de Abraham, ahí en el versículo 2, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y continúa ahí hablando cómo Abraham después tuvo a Isaac, e Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a los 12 hermanos, y cómo estos 12 hermanos por envidias vendieron a José. Y ahí continúa la historia. Mira, resumido todo el Antiguo Testamento, Esteban tenía un tremendo conocimiento de la palabra. Así como nuestro Señor Jesucristo, que enseñaba la palabra con autoridad, que los líderes de Israel, desde que Jesús estaba jovencito, a los 12 años, se maravillaban del gran conocimiento que tenía. Claro, ¿cómo no va a conocer la palabra nuestro Señor Jesús si Él es la palabra encarnada? Él es el verbo de Dios. Él es el que escribió la palabra, prácticamente inspirando a estos santos hombres de Dios, a estos autores humanos. Pero lo primero que vemos en Esteban es un gran conocimiento de la palabra, como nuestro Señor Jesús. Ahí continúa Esteban narrando la historia de cómo el pueblo quedó esclavizado en Egipto esos 400 años, y cómo Dios levantó a Moisés, le salvó la vida en esa canasta, lo levantó, y luego Moisés volvió como un libertador enviado por Dios. Y narra cómo en el desierto el pueblo se le rebeló a Moisés, se fueron en pos de la idolatría, pero finalmente entraron a la tierra prometida. Se narra el tiempo de David, se narra el tiempo de Salomón, hasta llegar al tiempo presente. Esteban, con un gran conocimiento de la palabra. Pídale al Señor tener usted cada vez más conocimiento de la palabra, pero un conocimiento que no solo se quede en el intelecto, sino que baje al corazón. Un conocimiento que puede ver la gloria de Cristo en las páginas de las Escrituras. Persevere con su lectura diaria. Mire qué ejercicio más valioso, ver a Jesús en cada página de las Escrituras. Asista a un culto bíblico entre semana. Métase a estudiar en serio la palabra de Dios si tiene la oportunidad. No se pierda las prédicas de los domingos, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. Perseveremos diariamente en nuestra lectura, siendo llenos del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que le daba ese conocimiento a Esteban para parecernos cada vez más a Jesús. En segundo lugar, Esteban se parece a Cristo porque no tenía temor de confrontar el pecado. Mire, hay un momento donde los confronta directamente en el versículo 51, Hechos 7:51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Les está diciendo, ustedes externamente tienen la circuncisión, pero por gusto, porque no tienen un corazón transformado, no tienen oídos para oír. Ustedes son duros de corazón. Y ahí continúa la confrontación. Mire, ahí mismo en el 51, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres
así también vosotros, porque ya en el discurso los había confrontado de manera indirecta, diciendo, miren cómo se rebelaron los hermanos contra José, y luego cómo se rebeló el pueblo contra Moisés y se fueron en pos de la idolatría, y luego miren cómo persiguieron y mataron a todos los profetas. Mire la confrontación en el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Está diciendo, toda la palabra hablaba del justo, del nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes mataron a los profetas, y después los confronta más. Y les dice, y mataron a Cristo también. Siga leyendo, dice ahí mismo en el 52, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vaya, una confrontación dura. No tenía miedo, aunque sabía que lo iban a matar. Mire, así nuestro Señor Jesús no tenía temor de confrontar el pecado. Claro, con un pecador arrepentido es diferente. El trato de Jesús es amoroso. Pero con esos fariseos duros de corazón les decía, hipócritas, ustedes están viendo siempre la paja en el ojo del hermano y no se han dado cuenta de la gran viga que tienen en su ojo. En cierta ocasión llegó al templo y empezó a volcar las mesas al ver el gran materialismo que se había apoderado de su corazón. El Señor Jesús confrontaba esa dureza de corazón, esa hipocresía religiosa. Por eso lo terminaron matando, porque así era el plan de Dios, que Él entregara su vida. Así que Esteban, un tipo de Cristo. Mire, pidámosle al Señor que nos dé el valor y el denuedo para predicar y, si es necesario, incomodar el pecado, que no suavicemos el evangelio. En esa parte que confronta y que dice, todos somos pecadores y no nos podemos salvar por obra. Todos estamos muertos espiritualmente, separados de Cristo, nada podemos hacer. Que tengamos el valor de confrontar y de señalar el pecado para después invitar a las personas a que pongan su fe en Jesucristo. El único camino, nombre sobre todo nombre, porque solo en Él hay salvación. Y en tercer lugar, Esteban se parece a Jesús porque fue perseguido y fue muerto por manos de sus perseguidores. Podemos ver ahí la narración a partir del 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, dice el 55, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El mundo perseguía a Esteban, enfurecidos contra él, lo comenzaron a apedrear, pero él mantenía sus ojos puestos en Jesús. Él veía la gloria de Cristo en todas las Escrituras y por eso soportó persecución incluso hasta el momento de morir. Y es donde él dice, sin rencor en su corazón, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban se parece a Cristo en que soportó la persecución. Nuestro Señor Jesús fue llevado a una cruz. Le hicieron un juicio injusto, lo azotaron, le pusieron la corona de espinas y luego en esa cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al instante, uno de los malhechores que estaba a la par de Cristo recibió la salvación. El Padre respondió a esas oraciones de Cristo. Otro de los soldados romanos también se narra que fue salvo. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Mi hermano, que usted y yo nos parezcamos a Cristo cada día más, estando dispuestos a sufrir el rechazo del mundo. Tal vez no nos van a apedrear, aunque la Biblia dice que la persecución va a ir arreciando en los últimos días contra los cristianos, contra los misioneros, contra los predicadores. Pero puede ser que hoy por hoy tengamos libertad religiosa, pero cada vez más hay un rechazo a las posturas cristianas, hay una burla, hay un escarnio público, se nos ve como anticuados, retrógradas, intolerantes, se quieren imponer puntos de vista antibíblicos, se aprueban leyes que van en contra de la palabra, pero estemos dispuestos a ir en contra de la corriente, a ir contra el mundo, estemos dispuestos a sufrir persecución hasta el punto de dar la vida. Y mire qué precioso como dice que Esteban durmió, dice al final, porque usted y yo no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte no es el final. Es como si nuestro cuerpo está dormido, pero nuestra alma inmediatamente va a estar en un lugar mejor para siempre en la presencia de nuestro Señor, aguardando esa resurrección, ese cuerpo glorificado, porque sabemos que reinaremos para siempre con Cristo Jesús. Esteban, un tipo de Cristo, y usted y yo, viendo la gloria de Cristo todos los días en las Escrituras, podemos ser guardados de ese corazón duro que mostraban aquí los israelitas y podemos parecernos cada día más a Jesús en conocimiento de la palabra, en predicación con valor y estando dispuestos a sufrir por la causa de Cristo.